Al dominar el mercado mundial de jets comerciales, la empresa Boeing hasta hace poco tenía muy poco incentivo de cambiar lo que hasta ahora venía haciendo: construir más aviones más rápidamente y a menor costo que su rival principal McDonnell Douglas y exportarlos al resto del mundo. En contraste, las empresas llamadas multinacionales se interesan primordialmente en atraer clientes hacia sus productos con alto valor agregado, desarrollando en cada país o región una respuesta competitiva a las condiciones especiales del mercado local. Empresas mundiales de alimentos tales como Nestlé tradicionalmente han aplicado estrategias multinacionales principalmente porque las preferencias de consumo de alimentos son definitivamente locales. Históricamente, este tipo de empresas han estado dispuestas a sacrificar las ventajas de una escala global, localizando en diversos países tantos elementos de su cadena de valor agregado como les sean necesarios para satisfacer los gustos locales y poder comercializar eficazmente sus productos. Nestlé, por ejemplo, opera casi 400 plantas en 5 continentes y realiza el 98% de sus negocios fuera de su país sede, que es Suiza. Unilever, otra empresa altamente orientada a gustos locales, produce más de 200 fórmulas de margarina en mercados altamente segmentados alrededor del mundo. Lo que estas empresas dejan de ganar por no tener volúmenes de manufactura de escala global, lo compensan por su alta eficacia basada en su atención a miles de mercados con preferencia local. Cada una de estas dos estrategias abarca la mitad de la ecuación global local, la que hemos llamado internacional, que enfatiza una escala de producción global, y la multinacional, que enfatiza la atención a las preferencias locales. Pero ninguna de las dos estrategias tiende a integrar estas ventajas en un enfoque competitivo multidimensional. Las llamadas estrategias transnacionales sí tienden a integrar en un mismo esquema el concepto de economía de escala mundial y el de especialización hacia mercados locales. No se trata simplemente de asignar algunos recursos a lo global y otros a lo local, sino apalancar sus interrelaciones a través de estos ejes de funcionamiento transnacional, enfocando la atención gerencial hacia esas destrezas distintivas o fortalezas competitivas, como las llaman algunas revistas de negocios, que se necesitan para lograr y sostener una ventaja competitiva. De esta manera, los tres elementos esenciales de tal estrategia son: primero, la definición de las líneas del negocio; segundo, las relaciones entre las unidades de negocio orientadas al cliente; y tercero, la coordinación gerencial y el aprovechamiento de las competencias básicas respaldadas por la gerencia. Hablemos un poco sobre las unidades del negocio orientadas al cliente. Sus relaciones usualmente son coordinadas a un nivel local. Estas pudieran incluir actividades coordinadas de ventas para clientes comunes, compras coordinadas de publicidad, el uso de una identidad corporativa común para relacionar ante el cliente una línea de negocios con otra, y el uso compartido de apoyos logísticos comunes, tales como centros de distribución, proveedores de transporte, facturación conjunta y administración de cuentas por cobrar. La coordinación gerencial y aprovechamiento de competencias básicas generalmente se realiza en una escala global. Las competencias o fortalezas básicas son las funciones y tecnologías del negocio que son esenciales para la sobrevivencia de la empresa. Muchas veces se encuentran estas en el área de investigación y desarrollo o de manufactura, pero también pudieran ser el manejo financiero, su personal, su tecnología de información u otras funciones. Invariablemente, las fortalezas básicas se reflejan en los productos o servicios primarios que se entregan a los clientes. Seguido, se apoyan en un manejo de recursos estratégicos que distingue a la empresa de sus competidores. El apalancar estas interrelaciones globales y locales del negocio implica no solo trabajar en dos dimensiones estratégicas, sino en tres. Las líneas de negocio representan el concepto de escala, las competencias básicas el concepto de destrezas y el grado de presencia global el alcance. Me referiré brevemente aquí al popular y seguido eficaz enfoque organizacional llamado Administración de la Calidad Total, o TQM,
y cómo éste puede apoyar a la empresa a hacerse más competitiva regional e internacionalmente. El autor William Chris, en su obra Los 5 pilares de TQM, establece que un programa de calidad total debe cumplir con 4 criterios si queremos que tenga éxito. Primero, debe estar basado en una mentalidad y orientación hacia la calidad en todas sus actividades, en todo momento y a todos los niveles. Segundo, debe ser fuertemente humanista, incorporando el concepto de calidad a la administración y desarrollo de personal. Tercero, debe basarse en un enfoque descentralizado que faculte a los trabajadores a todos los niveles a participar entusiastamente en los propósitos comunes de la organización. Y cuarto, TQM debe aplicarse de manera holística a un enfoque de sistemas para que los principios y prácticas de calidad lleguen a todos los extremos de la organización. En breve, el enfoque de TQM debe influenciar todos los elementos del sistema gerencial, incluyendo estructura y estilo de trabajo, no solo algunos de ellos. TQM sigue siendo utilizado con gran éxito por los japoneses. El doctor Edward Deming lo inventó, pero ellos han sido muy buenos implementadores. En sistemas, los 5 pilares de TQM son producto, proceso, organización, liderazgo y compromiso. El producto es el punto focal de propósito y logro organizacional. Calidad en el producto es imposible sin calidad en el proceso. Calidad en el proceso es imposible sin la organización adecuada. La organización adecuada no tiene sentido sin un liderazgo apropiado. Y un fuerte compromiso de abajo hacia arriba es el pilar de apoyo para todos los demás. Cada pilar depende de los otros 4, y si uno es débil, todos los demás lo son también. Toda empresa necesita mejorar su imagen competitiva. Los enfoques tradicionales administrativos tienden a ser púlpitos de crecientes problemas dentro de la organización. Estos problemas tienden a complicarse a medida que avanzan las presiones de la globalización. Esto no tiene por qué suceder. La época actual de globalización ofrece aún mayores oportunidades que antes de éxito nacional e internacional, indicándonos lo inadecuado de nuestras prácticas gerenciales y de funcionamiento. Estas no siempre son fáciles de detectar, pues se escudan en influencias culturales y son producto de costumbre de años que muchas veces fueron creadas en épocas de menos presión y complejidad de los negocios. Esas épocas de aislamiento económico comparativo se forjaron con las ventajas del know-how o conocimiento, industrias especializadas de las empresas, el concepto que ahora se ha evaporado y se caracterizan por la ausencia de la competencia externa y la falta de necesidad y de motivación de cambio. Estos días ya han terminado en todos lados y en forma definitiva. Los países de América, en mi opinión, han sido hasta ahora muy tímidos en su adaptación a estas nuevas circunstancias y a la oportunidad que brinda esta nueva dinámica global. Brevemente quiero mencionar la importancia de un plan internacional de negocios. Este concepto tiene un valor casi ilimitado, no solo para identificar y presentar a su organización sus productos y sus servicios a otros, incluyendo a posibles socios en coinversión, sino como herramienta para ayudarle a tomar los pasos necesarios para crear una verdadera organización extendida, lista para incursionar en mercados extranjeros. Me referiré a los 7 elementos más importantes de un plan de negocios internacional. Estos son, primero, el resumen ejecutivo. Segundo, la descripción del negocio. Tercero, el análisis del mercado internacional. Cuarto, el equipo gerencial. Quinto, el plan de operación. Sexto, los riesgos críticos del negocio. Y séptimo, las proyecciones financieras. Quisiera recomendarles consultar la bibliografía que ya existe sobre este importante y a veces olvidado tema. Pero ¿por qué algunas empresas de algunos países innovan más que otras? ¿Por qué algunos países fomentan un ambiente que permite a sus organizaciones
mejorar e innovar más rápidamente que sus rivales extranjeros. En el pasado, la mayoría de la inteligencia comercial o investigación de mercado se ha enfocado al estudio de cuáles de los productos actualmente en el mercado prefieren los clientes. Sin embargo, la pregunta más importante para la organización de hoy es: ¿qué productos o servicios se requerirán en el futuro? Las empresas de hoy deben trabajar hacia la satisfacción de esas necesidades. Pocas empresas tienen un verdadero cliente global, es decir, uno cuyo perfil de edad, ingreso, necesidades y demás características sea homogéneo a nivel mundial. Existen algunos clientes globales, tales como los consumidores de refresco o de cola, los dulces de chocolate y aquellos que les gustan la hamburguesa de McDonald's. Sin embargo, la mayoría de los clientes son como los bebedores de cerveza, difieren de país a país. Sus gustos, capacidad de compra y preferencia cultural varían, por lo que el mapeo de clientes es una parte importante del proceso estratégico. Los elementos principales de un mapeo o diagnóstico de clientes son: primero, el volumen total de ventas; segundo, el potencial de globalización; tercero, el grado de localización; y cuarto, culturas y valores. Como resultado de la explosión de las comunicaciones y el impacto de la televisión, el cine y la facilidad de viajar, los gustos y requerimientos de la clientela están ahora convergiendo. En resumen, no es necesario tener un cliente global para tener un negocio global, pero la necesidad del cliente sigue siendo el elemento más importante en la elaboración de su estrategia competitiva. Las necesidades varían a las realidades culturales y a muchos otros factores, y su sensibilidad a ellos será la clave para satisfacer las necesidades futuras con eficacia. Muchas gracias. Gracias, señor Schultz, por su presentación. Comencemos ahora con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas y por eso les pedimos que hagan solamente una pregunta por cada llamada y que sean que se haga lo más breve posible. Ustedes pueden llamar a los números que aparecen en su pantalla, ya sea de teléfono o de fax. Y no olviden hacer las llamadas alejándose de la pantalla para que no haya interferencias. Empezamos ahora nuestra primera sesión de preguntas con la pregunta que viene de Colombia, Medellín, Fenalco. Esta nos ha llegado vía fax. Quizás George podría responder a esta pregunta. ¿Por qué está usted recalcando tanto la coinversión o asociación comercial o empresa conjunta como la forma más factible de cooperación internacional? Yo creo que esta forma de hacer negocios es el medio o mecanismo preferible porque hace que las entidades que participan aporten sus puntos fuertes y para poderlo poner al servicio del negocio que se va a realizar. Y yo creo que aunar fuerzas es mucho más inteligente que hacer las cosas por su cuenta, porque entonces hay trabajo en común antes que individual. Yo creo que estoy de acuerdo con George. Las asociaciones comerciales o coinversiones se realizan mejor dentro de un contexto de la unión de compañías que aunan fuerzas y recursos y que se preparan para estas empresas conjuntas a través del procedimiento de debida diligencia. Ahora tenemos una pregunta en vivo y en directo del Instituto Tecnológico de Orizaba. Adelante, por favor. Sí, mire, en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿nos podrá explicar el término dumping con respecto al precio de venta y costos de producción? El dumping es un concepto que incluye la venta de un producto en un país a un precio sumamente bajo porque está subsidiado por el gobierno del país desde donde proviene el producto, o un costo que en realidad es menor
en cuanto a producción y para que compita de una manera desleal en el país para poder captar el mercado. La mayor parte de los países tienen leyes justamente contra esto porque se considera que es una práctica comercial injusta, desleal. Esta pregunta nos llega del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, Lima, Perú. Adelante. La pregunta, adelante. En países como Latinoamérica se menciona que se han abierto los mercados a la corriente globalizante, mas no así las mentes de los líderes. ¿Cuál es su opinión acerca de la actitud personal de los líderes frente a esta corriente globalizante? Me gustaría tratar esta pregunta, así como ya lo he hecho en mi presentación. Me gustaría pensar que los países de los líderes de todos los países del mundo realmente tienen que ver y buscar el bienestar de su pueblo y no estar solamente buscando observando los negocios de sus países que desean ampliarse a nivel multinacional. Los gobiernos deben buscar el bienestar de sus pueblos, de sus países. Y la intervención del gobierno en los negocios y en el comercio puede a veces perjudicar en lugar de mejorar. Estoy de acuerdo con Stan. En una conversación que tuvimos en Colombia el año pasado en un seminario que dictamos, en el cual yo participé, también tratamos esto y la conclusión del grupo fue que precisamente las empresas tienen que tomar acción y no deben depender de los gobiernos para que el gobierno les abra el camino, sino que las compañías tienen que tomar la iniciativa y utilizar las herramientas que tienen a su disposición, aunar fuerzas con otras empresas de otros países y buscar negocios y seguir adelante y no esperar que el gobierno tome la iniciativa o les ayude. Incluso en algunas partes es inevitable el hecho de que los gobiernos incluso van a poner obstáculos incluso que realmente impiden el éxito, pero las empresas los pueden retirar y eliminar esos obstáculos. Ahora tenemos una llamada de UNAM. Hablamos de la Universidad Hispanoamericana. ¿Cómo puede cómo puede disminuirse el riesgo de hacer una gran inversión para satisfacer un mercado externo y el socio exterior no suspenda la comercialización? Gracias. Entonces, el factor de riesgo para un socio mexicano, por ejemplo, que se encarga de la comercialización y del mercado interno, del mercado nacional, ¿cómo tendrían que funcionar estas asociaciones comerciales? No estoy seguro realmente de la intención de la pregunta, pero vamos a ver si puedo contestar. Si la pregunta se relaciona a cómo determinamos los factores de riesgo con relación a una empresa en particular, en México, por ejemplo, no es difícil evaluar a través de las fuentes bancarias o de crédito, a través de ciertas organizaciones gubernamentales o empresas privadas, para ver realmente cuál es el crédito de esa compañía, cuál es el nombre y evaluar la capacidad de esa empresa para realmente actuar en una forma profesional y concluir con éxito y llevar a cabo las metas de una empresa conjunta. Así que por eso mencioné antes este proceso de la debida diligencia, porque es importante que la empresa tenga ya algún tiempo de trabajo con otros socios en las organizaciones, incluso consultores, con los cuales puede determinar y establecer si esta relación va a ser o no fructífera, si se va a cumplir. Con esto lo que estamos es ejemplificando el hecho de que hay mucho trabajo que hacer antes de establecer los arreglos y los acuerdos exactos acerca de quién se encarga de qué tareas, por ejemplo, de la financiación, de la comercialización, etcétera. Esto debe hacerse muy bien y establecerse específicamente antes de iniciarla. Bueno, yo quisiera agregar que hay mecanismos que se pueden incluir en los documentos legales para poder instrumentar esta empresa o coinversión.
por ejemplo, bonos, seguros. Uno de los mejores mecanismos que hay para asegurar que se realice los esfuerzos, las gestiones de mercadotecnia y de manera eficaz es establecer un mecanismo para revisión del rendimiento de esta empresa conjunta, y esto puede ser parte de las condiciones que se establecen en el contrato inicial. También sería bueno incluir una revisión periódica que permite establecer que cuando uno de los socios no está cumpliendo con su parte, entonces se toman otras medidas. También quiero indicar que hay ciertos productos, o sea, seguros que se utilizan para mitigar los efectos de este riesgo en la industria. Y tal vez hay terceras empresas que estén interesadas en asumir ese factor de riesgo, y de esta manera la empresa se protege y protege también sus activos, sus hojas, sus balances, y de esta manera se protege en caso de que haya algún problema en esta empresa conjunta o esta asociación comercial. Ahora, tengo algo que agregar porque estoy precisamente trabajando en un caso de este tipo. Por ejemplo, una empresa que viene a Estados Unidos, una empresa americana que va al exterior, deben trabajar por su propio nombre. Por ejemplo, en un acuerdo un contrato de arrendamiento de un local comercial, por ejemplo, no tienen que esperar que la parte en el otro país firme ese contrato por su cuenta, sino que tiene uno también que ver, porque si no hay control sobre el local y el dueño de casa, el propietario de la empresa, no lo conoce, entonces pueden surgir problemas. Ahora tenemos otra pregunta del Distrito Federal de México. Buenos días. Si la integración global tiene como objetivo crear mayor riqueza, ¿por qué los resultados han sido más desempleo, más pobreza, epidemias, criminalidad y cada vez menos ricos? Esto parece llevarnos al apocalipsis, ¿no cree usted? Gracias. That's a very difficult question, but I hope perhaps Stan can. Tal vez Stan nos puede contestar. Yo no creo que vamos a llegar al apocalipsis o al abismo. Creo que siempre habrá problemas relacionados con cualquier tipo de relación comercial que implique asociaciones o mudarse hacia otra región o transferirse hacia otra región. Pero yo creo que las ventajas son muchas, y esta es una de las pocas formas en que una empresa puede ampliarse y puede producir y distribuir productos a nivel internacional en un mundo que cada vez se hace más y más pequeño. Ahora, por ejemplo, con la Internet y con los diversos métodos que hay para distribución y comercialización de productos y bienes, se pueden, por supuesto, superar las negligencias profesionales y podemos analizar ambas partes de una relación comercial. Creo que eso es hasta donde podemos contestar la pregunta, porque es una pregunta bastante complicada. Incluso en Estados Unidos tenemos una brecha muy grande que incluso se amplía cada vez más entre los ricos y los pobres. Y creo que uno de los retos que tenemos ante nosotros, y tal vez los aspectos positivos de este movimiento de mundialización o globalización, es que tal vez esta brecha se pueda ir salvando en los distintos países del mundo. La Universidad Tecnológica de Panamá tiene para nosotros una pregunta. Adelante la pregunta. Sí, buenos días. Tomando en cuenta que los países latinoamericanos, los UNE están unidos por los idiomas y otros conceptos regionales, ven entre ellos una gran desconfianza hacia muchas de las políticas regionales e internacionales dentro del marco de las organizaciones internacionales. Primero, ver cómo estos países podrían romper esas barreras, cómo hacerlo. Y segundo, se podría lograr a través de la OMC buscar un equilibrio para que los países en vías de desarrollo como los latinoamericanos puedan competir, aunque asimétricamente, con mayor equidad por parte de los países más desarrollados.
Este es un punto muy importante y creo que la asimetría entre los países de Latinoamérica y, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá en cuanto al acuerdo del TLC son sumamente importantes y debemos entenderlos para poderlos superar. De tal manera que este tema de confianza y credibilidad se puede salvar si se establece un buen récord, buenos antecedentes y si se utilizan las alianzas y coinversiones, empresas conjuntas adecuadas. ¿Cómo ven ustedes, señores, este tema de confianza, de credibilidad? Me gustaría hacer una pregunta. Aquí no he recibido la pregunta. ¿De qué manera podríamos establecer un factor de credibilidad y confianza mejor para establecer y desarrollar nuestros negocios internacionales? Bueno, yo quisiera responder a esa pregunta, que la experiencia y los antecedentes de una empresa, de una firma, llevan a la confianza en los aspectos de la práctica comercial. Cuando hay dos competidores, es decir, el país pequeño tiene posibilidades de competir más fuertemente gracias a la unión con países más grandes para poder lograr un acceso a un mercado más grande y esos mercados se vuelven más atractivos. Por eso tenemos estos acuerdos regionales de comercio entre varios países. Por ejemplo, los países centroamericanos se están uniendo porque de esa manera se fortalecen en cuanto a números. Y entonces, una vez que hay experiencia para ver si esos acuerdos se pueden aplicar, entonces habrá más confianza entre los países miembros y las compañías procedentes de dichos países. De esta manera podrán también creer más en dichos acuerdos. Nos llega esta respuesta del Instituto Tecnológico de Tepic. Adelante, Tepic. Bueno, sí, muy buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con los gustos, preferencias y deseos más que con las necesidades cuando se trata de hacer mercadotecnia? ¿Usted cree que se explota más lo primero para tener más impacto mercadológico? You mean in terms of a first step? Al primer paso, a la primera etapa de las asociaciones comerciales. ¿Aló? ¿Podría ampliar su pregunta? Let's see if I can. Vamos a ver si puedo la esencia de esa pregunta, a ver cómo entramos en el mercado, cómo se debe hacer cuando entramos en un mercado para lograr utilizarlo en una asociación comercial. Bueno, lo que hablaba George hace un momento sobre la debida diligencia, yo creo que eso es lo que hay que hacer en primer lugar, después de haber identificado sus asociados futuros o potenciales en una coinversión. También hay que considerar las investigaciones del mercado, la prueba de los productos en el mercado para ver con cuánta aceptación se cuenta. Incluso la empresa McDonald's, que es tan rica y tiene tantos recursos, encontró que al entrar a Rusia, por ejemplo, y abrió el primer restaurante McDonald's en Rusia, se encontró con que había mucha demanda de uno de los platillos rusos, era lo que tenía más demanda. Así que antes de lanzarse, uno tiene que hacer una investigación muy cuidadosa del mercado. Bueno. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el alto índice de problemas reportados entre las coinversiones o alianzas estratégicas entre países en desarrollo y países desarrollados atribuidos a diferencias culturales, específicamente en estilos gerenciales de toma de decisiones y resolución de problemas?
Me gustaría comentar sobre esto. Hemos visto muchos problemas y si puedo hacer referencia a nuestra propia situación entre Estados Unidos y México, por ejemplo, con la industria de las maquiladoras. Muchos socios que están haciendo operaciones quizás en las ciudades de la frontera México-México han encontrado que en muchos casos han fracasado al no haber encontrado posiciones de puestos de supervisores entre gente local. Por ejemplo, ponen de supervisores a un norteamericano, un estadounidense, que lo ponen allí en México y él, aunque habla español, no conoce las prácticas en México, la idiosincrasia, la mentalidad en México, y quizás viene con cierto tipo de suposiciones que son estadounidenses, no mexicanas, y esto trae problemas entre los empleados o trabajadores de la maquiladora, por ejemplo, y por eso han fracasado a veces esas empresas. Creo que si observamos las empresas de hoy, me atrevo a decir que muchos clientes de nuestro banco, del Union Bank, hemos encontrado ahora que ha habido un proceso de maduración y las empresas tienen ahora mucha sensibilidad y se dan cuenta de que tienen que tener sensatez en los negocios y que tienen que buscar un nacional mexicano que haya quizás conocido a ambos países, que tal vez crecido un poco en el lado estadounidense y que conozca la mentalidad estadounidense, para que también esta persona y que considere y conozca la mentalidad mexicana y las sensibilidades mexicanas, para que pueda trabajar en armonía con todas las personas de ese país también, para que tenga armonía en ambos lados de la frontera y sea una persona que conozca ambas mentalidades. La empresa debe tener algo más que bilingüismo, también tiene que ser bicultural, no es solo bilingüismo, sino biculturalismo. Bueno, en una asociación comercial, por ejemplo, una empresa local que participe en administración y tenga personal que pueda manejarse en la administración en el país extranjero, entonces ya tiene una ventaja, porque hay que conocer las prácticas comerciales y la cultura del otro país. Eso es muy, muy importante. Esta llamada nos llega de Oaxaca, México. Bueno. Adelante. Un momentito, por favor. Sí, bueno. Adelante. Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se logra la mano de obra de bajo costo, altamente productiva, para producir productos o servicios competitivos y de bajo costo? So we're talking, I think, about a low cost labor force, but tiene mano de obra a bajo costo, pero a la vez producir en buena calidad. Y como, por ejemplo, nosotros sabemos que en las maquiladoras hay una gran rotación de personal, desde ese punto de vista no es muy bueno, es decir, que hay cómo podemos dar buena calidad a cambio de bajo costo en cuanto a pagos a los trabajadores y mano de obra barata. Trataré de contestar lo mejor que pueda. Este es un tema de administración. Creo que ahora mi último comentario, entiendo que se trata de la relación que hay entre Estados Unidos en nuestro negocio, por ejemplo, y Estados Unidos y México. Creo que la administración, la gerencia puede tener éxito si se capacita adecuadamente al personal y si se establece una sensación, un sentido de familia de una empresa como un todo. Cuando hay un problema en la industria de la maquiladora, el problema es que hay gran rotación de empleados y entonces mucha gente local se va al otro lado a otra fábrica, a otra maquiladora. Y donde las empresas han tenido más éxito es principalmente en el tratamiento del empleado.
las instalaciones, las facilidades que ofrece, puede ser por ejemplo guardería para los hijos, puede ser transporte, puede ser almuerzos subsidiados, pueden ser equipos de deportes, de básquetbol, de béisbol o de fútbol o de lo que sea. Son ayudas y apoyos adicionales que se convierten en ventajas adicionales importantes para los trabajadores.